Te doy Cuando, la bienvenida a un nuevo programa de podcast de Finca Casarejo. Hoy vamos a hablar de gallinas enanas. Tal vez las conozcas por el anglicismo bantam, o quizás a lo mejor sería más correcto decir gallinas de pequeño tamaño. Bueno, pues para hablar de todo esto, hoy nos acompañan dos personas, más que dos invitados, yo voy a decir que son dos amigos. Son los jueces argentinos Martín González y Pablo Germán Sarcioni. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes desde España. Buenas tardes también, yo creo que ya también ahí en Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ramón. Bueno, sí, ya es de tarde acá en Argentina. Así que bien, bien. Todo muy bien. Acá hace frío, allá hace calor. Mucho, aquí hoy muchísimo calor, muchísimo calor. Y Pero acá bueno, bastante frío. ¿Cómo estás, bueno, Ramón? Buenas tardes. Sí, bien, acá bien. Yo estamos con deseando con temperaturas. Martín González, es la primera vez que está con nosotros en el podcast, tú ya repites, y yo estaba deseando tener este encuentro, porque bueno, hemos hablado a nivel privado, que hablamos y tenemos nuestras conversaciones, y yo estaba deseando de que llegase este momento, bueno, pues para compartir, ¿vale? Un ratito con vosotros, porque sé que además la audiencia le va a encantar siempre vuestra sabiduría, ¿vale? Pues nada, vamos a hablar de gallinas enanas. Y digo lo de enanas, y has visto, Pablo, que he hecho ahí un tema de decir o de pequeño tamaño, porque ya tuvimos tú y yo privadamente una Sí. conversación precisamente con ese tema de la nomenclatura, porque realmente deberíamos de decir, cuando hablamos de estas gallinas de pequeño tamaño, que podríamos hablar incluso de tres grupos de gallinas. Es decir, aquellas que mantienen el tamaño original, podríamos decir. Otro grupo que serían aquellas que se ha ido buscando el pequeño tamaño, pero buscando también de alguna forma su tipo, algo que sea curioso. En el primer grupo, por ejemplo, podríamos hablar de la holandesa, de la enana holandesa, de la pistave de Francia, de la belga de Bélgica, de la flor de Almeyer de Cataluña. En este segundo grupo, donde se busca el tamaño reducido y además que tengan algún tipo, alguna forma espectacular, pues hablamos de la java, de la baruda de Amberes, la Nagasaki. Quiero decir, hay muchísimas razas. Y luego hablamos realmente también de gallina de nana, que es cuando se produce la nanificación de razas de gallinas que existen en grandes. Pues podemos hablar de la Brahma, enana, Plymouth, enana, Australo, enano. Eso es infinito lo que hay. Por tanto, si queréis, empezamos por eso, porque yo aquel día Y creo tuvimos, Pablo, que aquella charla del nombrecito. Entonces, ¿cómo deberíamos el de no- llamarlo? bueno, yo sé que ustedes le llaman razas enanas y bueno, viene una pequeña controversia con eso, ya que bueno, nosotros lo llamamos razas pequeñas o bantams. El hecho de llamarlo enana no es algo, digamos, que consideramos que sea algo positivo, ya que sería una tara, un pequeño defecto que tiene el animal. No, no es algo deseable tener un animal enano, con Cuando, rasgos enanos. cuando uno, cuando uno habla de enanismo, no deja de remitirse, digamos, a los problemas, la patología más trasladado a lo humano, ¿no? Entonces, quizás uno trata de evitar un poco el término, pero de todas formas, te doy un adelanto, aunque no puedo decir mucho al respecto. Nosotros acá en Argentina estamos con un grupo de jueces importante, estamos actualizando el estándar que está vigente. Y justamente hace muy poquito tuvimos un encuentro de jueces y era el primer encuentro donde abordamos las razas pequeñas, razas enanas o como querramos llamarles, ¿no? Y el primer tema de controversia fue este, Nombre. el de El cómo le nombre. vamos a llamar a ese apartado que va a estar en el estándar para referirnos a estas razas de miniatura o de menor tamaño. Bueno, fue toda una controversia, no te puedo adelantar cómo ha quedado, pero este tema fue discutido. La verdad que fue discutido y bueno, no deja de ser algo interesante como para analizar al menos. Porque, Sí, sí, Pablo. realmente es para analizarlo. ¿No? Uno entiende de que, bueno, a veces es difícil cambiar. De hecho, en los libros, que cuando lo llaman razas enanas o la costumbre misma de la gente, tener que dar un vuelco total a eso no es nada fácil. Pero bueno, es una reeducación que a veces tenemos que hacer con terminologías, ¿no? Uh-huh. Yo Y siempre soy un todo defensor, lógicamente, del castellano, del español, por eso lo de Bantam.
me suena, a mí ese anglicismo me suena raro cuando tenemos que hablar en el lenguaje que es muy rico, el lenguaje de Cervantes, y hay muchísimas palabras. Y luego, al final, bueno, cada cosa tiene su nombre, y aquel día lo hablaba contigo, Pablo, y efectivamente, ahí tenemos que hilar muy fino con ese tema de lo de enano, pero realmente lo que tenemos que ver, y si queréis empezamos por ahí, cuando empezamos con el Gallus Gallus, con el gallo salvaje que había, realmente estaba más cercano al tamaño de lo que son las gallinas de pequeño tamaño, llamémoslas así hoy, ¿vale? Que realmente a las razas grandes. Es decir, que quizás con la selección, una cosa es la selección de la naturaleza y otra cosa es la selección que se hace por parte de la avicultura ornamental, lo que ha habido quizás ha sido lo contrario. Es decir, que lo que se ha hecho ha sido crear gallinas gigantes, podríamos decir, a partir del gallo gallo, y lo que son esas razas de pequeño tamaño están más cercanas. Cierto es que quizás haya habido un proceso de hacer las gallinas grandes y luego, cuando empezó la avicultura artística, sobre todo ya en el siglo XIX, en el siglo XX, lo que se ha hecho es el retroceso, es decir, nanificar, ¿vale? Por utilizar esa terminología, nanificar a partir de razas gigantes. Por eso al final, cuando hablamos de nanificar, pues está muy cerca también lo de nanificar del tema enano. Pero bueno, es un tema que efectivamente que trae controversia en ese sentido. Pero yo decía antes que había tres grupos y yo creo que también eso también teníamos que diferenciarlo. Es decir, porque está el grupo de las que conservan ese patrón original, como en el caso de la holandesa enana, por ejemplo, que decíamos, las que se han buscado por razones morfológicas, por el tipo, buscar el pequeño tamaño, pero además buscar un tema de belleza, como la cebra y la barbuda ámbar. Y luego está el otro caso, que es lo que hablamos, es decir, buscar la nanificación de razas que existen grandes. Pero realmente, y un día hablaba Enrique Armero en una, y lo he dicho muchas veces con el tema, yo creo que en la avicultura de ocio somos muy dados a ir buscando los extremos. Tanto en las razas gigantes, irnos a lo grande, y en las razas pequeñas, irnos realmente a lo más pequeño. Vosotros en ese sentido, ¿qué opináis? ¿Qué consideráis? Con el tema, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de razas enanas o razas pequeñas, de pequeño tamaño. Quizás la mayor controversia de la terminología la da este último grupo que acabas de mencionar. ¿Por qué? Porque conocemos su versión, digamos, estándar, por llamarla de alguna manera, su versión grande, y al justamente darse la versión pequeña, enana, o como queramos llamarle, ahí es donde empieza esta división, nuestra controversia. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos un estándar donde ya está estipulado o va de la mano al nombre de la raza, su tamaño, no hace falta distinguir el grupo. ¿Me explico? Entonces, quizás cuando ya sí tenemos una versión Brahma estándar y una Brahma pequeña, ahí ya tenemos que hacer esa distinción. Ahora, si yo te digo Sebright, sabemos que el Sebright tiene un tamaño único, de ahí no sé, o Nagasaki, estamos hablando de ese animal con ese tamaño único, que ya corresponde a un grupo determinado y demás. Ahora. Zonas exclusivamente enanas o sí, pequeñas o bantam. O sea, ese grupo lo identificamos automáticamente. Pero bueno, ya cuando intervienen las que vos estás mencionando, bueno, ahí ya cambia un poco, ¿no? Sí, y otro tema que nosotros también notamos y nos ha tocado en algunas exposiciones encontrarnos con razas pequeñas que tienen rasgos de enanismo. O sea, de que tienen la cabeza demasiado grande, con ojos saltones, que ya tienen rasgos que pueden llegar hasta responder a una patología, ¿no? Que son pequeñas, o sea, son pequeñas, pero tienen rasgos que no son propios de la descripción que establece el estándar para ellas, ¿no? Sí, de hecho, el último año encontramos unas cuantas y bueno, se quedaron en el camino, o sea, no avanzaron por mostrar rasgos de enanismo. Defectos descalificatorios, un defecto descalificatorio que puede ser en un juzgamiento, es decir, está claro. Pero claro. el hablar, yo pero creo es que... una controversia también, porque, o sea, si hablamos de razas enanas y estamos descalificando un animal que muestra rasgos enanos, entonces no sería claro, muy coherente lo que
lo que Pero si decimos. queréis empezar, entramos en materia en ese tema, pero realmente voy a utilizar el término enanismo o el pequeño tamaño, al final se trata de una consecuencia genética, sí o no. Es decir, al final estamos hablando que hay un gen, en este caso, que interviene también en el tamaño pequeño. Por tanto, al final tiene que haber unas consecuencias, unas más deseadas y unas menos deseadas, que también ahí el criador debe de trabajar en ello. No, seguro, sí, Sí, en la sí. selección es fundamental. Es Sí. fundamental. Porque realmente, no sé si está ocurriendo también, porque vosotros no solamente Argentina, estáis ahora recién venidos cuando estamos grabando este programa de Ecuador, ¿vale? Y os movéis por muchos países, quiero decir, de Latinoamérica jugando en exposiciones. ¿Existe realmente una pasión también creciente o que vosotros, porque realmente en el mundo de la avicultura sabemos siempre cuando hablamos del doble propósito, de lo de la carne y los huevos, pero realmente dice, ¿qué me aporta la gallina pequeña? Es decir, la gallina pequeña simplemente al final es un tema, quiero decir, de hobby, de pasión, de tener el tema de estar enganchado a la avicultura. Pero esa Totalmente. pasión por la gallina Sí. enana, por la gallina de pequeño tamaño, está también allí en Latinoamérica, igual que está aquí en Cada vez Europa. más. Cada vez más, Cada vez más. creo que son razas totalmente de belleza. Hasta pasan a ser de compañía en muchos casos. Conozco gente acá en mi ciudad, que es una ciudad grande, que tienen en departamentos tienen estas razas de gallinas. Bueno, Y totalmente de compañía. esto ha venido a solucionar quizás algunos impedimentos que tienen que ver con la falta de espacio y de lugar para aquellos que no lo tienen, y la pasión y la comida Y la también, comida. la comida, sí, el alimento, el consumo. Y la pasión por tener un ave que, no sé, un gallito que te cante a la mañana o una gallinita que te ponga un huevo que te lo puedas comer, o simplemente admirar y apreciar la belleza que ellos pueden, digamos, desplegar. Volviendo a lo que dijiste recién, que nosotros estamos recién llegados de Ecuador cuando estamos grabando este programa, en Ecuador justamente encontramos una gran pasión por el Bantam, inclusive corriéndolo bastante, digamos, pronunciadamente al otro sector del doble propósito, a las razas estándar. El Bantam es furor allá, y un furor con una calidad muy interesante. La verdad que hemos encontrado muy lindos animales y mucha cantidad y Muy buena calidad. muy buena calidad. Muy buena calidad. Y te puedo decir que habría más o menos 15 Bantam y un estándar. Esa proporción. Esa proporción, impresionante. O Si sea, además, cómo mira, avanza. además, incluso cuando estábamos hablando de precisamente de lo que es llevar, en el Perdón, caso, dime. no, y que vuelvo a decir que es algo de compañía, que es totalmente hobby, porque no tienen interés en ventas por ahí de esos animales. Que por ahí sí, acá en Argentina, con las razas doble propósito, es más competitivo, más para vender las aves. En cambio, con los Bantam no pasa eso. O sea, es mínimo la venta. Es más, prefieren entre ellos por ahí prestarse un animal o regalarse un animal para ir mejorando. Sí, Es otro, un ambiente precisamente totalmente distinto. Pablo, por apostillar eso que estás diciendo y volviendo a Ecuador, lo veía porque además lo que hay ahora mismo en ese tipo de países, con el tema, por ejemplo, de lo que son los combates, las razas de combate, las razas de pelea, yo me llamó la atención en algo que habéis compartido vosotros de la exposición de Ecuador, era ver, por ejemplo, en el caso de combate, pero estoy hablando de combatiente inglés antiguo enano, quiero decir, Sí. moderno. Evidentemente que no lo llevamos al tema del combate porque recibe ese nombre en castellano. Y estuve viendo una hembra, en este caso que habíais mostrado, que creo que era abedul plata azul, me parece, azul plateado Sí, o algo así. sí. Espectacular. Quiero decir que se veía que era una hembra, además que creo que la disteis premio, y era espectacular. Es decir, que es donde se ve un poco, efectivamente, donde está esa pasión y además un trabajo bien realizado y bien hecho por los criadores, en este caso ecuatorianos. Y mucha selección. O sea, hacen una gran selección y realmente es impresionante la calidad Sí. con la que buscan seleccionar las aves. Y buscan gente de que realmente esté apasionado sobre esos Bantam.
no los tiran para cualquier gallinero, digamos. O sea, tratan de seguir las buenas líneas de Sí. esas aves. Inclusive, bueno, nosotros cuando tuvimos la final, donde uno ya va juntando los campeones de cada una de las razas para definir el premio mayor, la verdad que fue un momento de muchísimo intercambio entre nosotros, de ir más o menos elaborando la decisión final, de discusión entre nosotros, porque justamente el nivel estaba muy alto como para poder dar esa definición y porque a veces uno se encuentra con que situaciones que, bueno, alguno tiene algún pequeño defecto que puede advertir y no, justamente todo lo contrario acá. Así que, bueno, venimos justamente de un lugar donde nos permite hablar muy bien de esto. Si querés, nos remitimos a la situación en nuestro país, en Argentina. Sí, Yo quería hablar un poco también de la evolución que ha tenido sí, acá en Argentina. sí, Yo desde que arranqué de muy chico criando bantam. Y bueno, era algo que estaba mal visto el criar bantam. Directamente, si no criabas una raza por propósito, te decían para qué criás esas porquerías. O sea, no te dan carne, no te dan huevo. Directamente los jueces los juzgaban de afuera de la jaula, ni siquiera los agarraban en mano. O sea, fue muchos años de duros, de insistir, de enojarme, de irme, de volver y demás, hasta que de a poco se fue sumando más gente, se fue volviendo una pasión para muchos, la crianza de los bantam, y bueno, la mentalidad de la gente fue cambiando. No, y aparte, bueno, en las exposiciones, eh, el sector de los Bantam era como una especie de apéndice, era como, digamos, un agregadito ahí a la exposición. Sí, era un relleno, era. Un relleno. Inclusive, los valores de venta, por lo general, el de Bantam, eran bastante menor a los de las razas, digamos, estándar. Había como, inclusive la premiación también. Sí, sí, nunca podía haber un gran campeón y tampoco eran trofeos tan importantes. Sí. Siempre eran trofeos menores. Eran menores y no estaban incluidos ni siquiera para elegir, bueno, cuando uno en muchas exposiciones eligen el mejor ejemplar de toda la muestra, ¿no? Y el Bantam por lo general ni siquiera estaba incluido dentro No, de esa... ni salía de la jaula. No. Así que, bueno, eso estamos hablando de hace bastante tiempo atrás. La verdad que fue evolucionando mucho. El Bantam ha tenido un lugar muy importante en las muestras. Logramos hacer las primeras exposiciones exclusivamente de bantam, También. que fue terrible poder llegar a eso. Y bueno, de que la gente traiga mucha cantidad de animales, porque el criador de bantam tampoco estaba entusiasmado de participar, porque como eran animales que no se los sacaba de la jaula, no se los revisaba, no había mucho juez especializado tampoco. Así que bueno, fue un gran logro con el correr de los años. Sí, fue bastante, bueno, y hay alguna, bueno, en una de las primeras exposiciones nacionales que se hicieron acá, masivas, muy masivas, el mejor ejemplar fue un Bantam, hace ya unos cuantos años, Sí. que fue, la verdad que fue, a ver, más allá de que ya estaba asumido, de que el Bantam estaba teniendo un protagonismo importante y demás, no dejó de ser un cimbronazo para que un Bantam haya salido. Bueno, ¿no? hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy uno se encuentra con algunos creadores y recuerda en ese momento, bueno, nosotros estuvimos dentro del grupo de jueces, pues éramos varios jueces. Y, me ganó un Bantam. Y bueno, uno de los que estaba en la final siempre recuerda de que estaba muy confiado en su Orpington, ¿no? Era una Orpington la que estaba. En su Orpington. Y bueno, siempre está como la anécdota de ese momento de que estaba tan confiado que le ganó el Bantam. Igual lo interesante éramos 7 jueces y de los 7, 6 elegimos la polla Bantam Sí, en este caso. sí. Y en este caso, bueno, os he presentado y os conoce la gente como los jueces argentinos, pero evidentemente, además de jueces, sois criadores. Por lo menos yo, en el caso de Pablo, te he visto un día presumir, porque eres un poco presumido, con un Java que tenías por ahí, ¿no? Sí. Un Java, yo le digo con el nombre castellano, el nombre Java, que es muy bonito. ¿Qué razas estáis criando vosotros de estas razas pequeñas? ¿Qué razas tenéis? Bueno, aparte de Java, Pablo. Leghorn americano, blancos. Pero enano. Pero te voy a decir. Enano, sí. Todo lo que te voy a decir, todo enano. Vale.
los Java negros, barbudos Duclé Mil Flores, sedosos negros y azules, y nada más. Hay poquito, Pero poquito. el sedoso sabe, te vas al enano, porque realmente hay dos tamaños. Yo con Charlie Solando, que es un juez de España, quiero decir que ya lo hablamos veces por ahí, tenemos además un programa también que saldrá él le traje una vez de Alemania unos sedosos, pero unos sedosos del tamaño del Java ese que tú tienes, que no sé yo los sedosos que tú tienes, ¿eh? Yo he traído sedosos de Alemania, Claro, pero del o sea, tamaño del Java ese que tú tienes, ¿eh? ya, dentro del estándar americano, digamos, se admite todo hasta el kilo, más o menos, por ahí andan. Entonces, no superan el kilo. Yo te En hablo cambio, por ahí yo, de estos que te los que decía tienen yo ustedes, los haber europeos, de 400 acá gramos, tengo una algunos cosa que así. son de un creador de allá de España y eso sí, ya dejan de ser Bantam porque tienen un tamaño importante. Sí, normalmente me imagino que es el criador que le conozco y además las líneas que Sí, tiene, porque Máximo Máximo Arroyo. Arroyo, y además tengo yo mucho que ver también en muchas de las gallinas que tiene él. Con lo cual quiero decir que Bueno, lo de él también conozco. vinieron, cuando traje, vinieron Pekín también, Cochin, muy bonitos también. Seguramente habrá sido vos el Ahí proveedor. nosotros hemos traído, ahora estamos trayendo de Francia, pero hubo una época que hemos traído muchísimo, muchísimo de Alemania, además del mejor criador que había en Alemania de Pekín, concretamente era Prekel, que he hablado yo muchas veces de él porque es una persona muy mayor y era campeón de Europa, campeón de todo. Y además, ese hombre, lo digo ya por curiosidad, lo he contado más veces, pero es que lo tengo que contar y además a vosotros yo sé que os gusta, porque esto es como una anécdota. Era un hombre que había estado recogiendo todas las publicaciones, todo lo que se había publicado en Alemania durante toda su vida. Y un día llegó y dijo, voy a coger y todo lo que tengo, todo lo que había reunido, me lo dio a mí. Quiero decir que no me conocía prácticamente nada a través de Eric Brummer, que era mi maestro alemán, y me lo dio porque él sabía o confiaba en mí que yo iba a difundir ese legado a la hora de lo que se había publicado. Y ese digo que yo he tenido pequines excelentes, excepcionales que los traía, porque los últimos años que le estuvo también criando, todo lo que criaba me lo traía yo a España, con lo cual, pues bueno, mucho de lo que hay por aquí en España tiene el origen del tema de Prequel. Pero preguntaba antes que como criadores vosotros que estáis criando ese tipo de raza, era una pregunta también que suscita también un poco de controversia, porque sabemos que hay unos estándares, ¿vale? Donde nos están fijando unos tamaños, en el caso de las enanas, pero por eso que decía antes de que el criador se va a los extremos y lo que intenta es que la pequeña cada vez sea más pequeña, ¿vosotros sois partidarios en ese sentido de que se modifiquen los estándares porque la evolución nos lleva a los extremos? ¿O sois más partidarios de decir, no, no, este es el estándar, este es el tamaño y esto es tradicional y de aquí no se mueve nadie? ¿Me entendéis la pregunta, no? Un solo comentario y lo dejo a Martín. En el caso de la Seabright, por ejemplo, te voy a nombrar esta sola, americana, la veo cada vez más chiquita de tamaño, tuve suerte de verlas en México, ya parecen una serpiente la forma, ¿sí? Parece una cobra, y además, de dos criadores con los cuales estuve charlando y que tenían unos hermosos ejemplares, la gran mayoría de las hembras se morían poniendo huevos porque no han podido reducir el tamaño del huevo en la postura y se le mueren en el oviducto, o sea, poniendo el huevo, por ser tan pequeñas, te diría más chiquitas que un cerama. Y bueno, no es natural ya. No. No, ahí Acá toca. El otro entramos. día Conozco a hablábamos Martín. yo con un programa del tema de Serama, también que tenemos grabado, y hablaba yo precisamente es que cuando ya tocas con el tema del bienestar animal, ahí ya tocas, ya llegas a la raya donde ahí ya no puedes pasar. No, y acá entramos en la distinción de los grupos también, porque tenemos el grupo de las exclusivamente versión Bantam, como las Sebright, los Nagasaki y demás, que ya tienen un tamaño establecido, y ya irse más pequeño o más grande es salirse de la tara. Ahora, cuando hablamos de la réplica en Bantam de un animal ya en su versión estándar, ya, a ver, el cochín, por ejemplo. No podemos pretender un cochín Bantam extremadamente chiquito. O sea, el cochín ya de por sí es una raza grande, gigante,
que va a tener su versión pequeña con todas las cualidades y las características. Ahora, cuando uno empieza a jugar con la reducción, se va de forma. Inevitablemente se va de forma, que es lo que estaba diciendo Pablo recién. Yo, por ejemplo, he tenido también, bueno, yo también tengo algunas razas Bantam, he tenido más que actualmente. Ahora estoy terminando unas instalaciones que estoy preparando para tener exclusivamente el Bantam, pero bueno, tuve Brahma Oscuro, que he sacado también en una de las primeras versiones Sí, de... sí, otra que tengo, Brahma Oscuro. ¿Brahma Oscuro tenés acá también? Sí, Ah, sí. mira, esa no la tenía, no me la mostró, la tiene escondida. La tiene escondida. No, tuve Brahma Oscuro muy lindos, que es en una de las primeras exclusivas de Bantam he sacado mejor ejemplar y bueno, en algún momento recuperaré esa línea. Sebright, tengo. Ajá, tiene algo de esa línea, no me lo quiere decir. El gesto ya me lo dijo todo. Bueno, tengo cerca para recuperar la línea, entonces, Ramón. Acá cerquita. Bueno, Sebright, tengo también una reserva genética de mi viejo que me la está aguantando en su criadero. Mi papá tiene algo de Fénix y algo de All English Game Colorado Pecho Negro. Algunas Rhode Island Bantam y algunas Wyandotte también Bantam. Así que bueno, pero quiero incorporar cuando termine estas instalaciones que van a ser exclusivamente para Bantam, voy a incorporar algunas otras razas más que me interesaría tener ahí. Así que bueno, ahí está. Pero te decía, volviendo al tema de los tamaños, yo creo que el tamaño está estipulado. Irse hacia los extremos es un peligro, por lo que acabamos de mencionar recién, que tiene que ver con la reproducción fundamentalmente. Y irse al extremo, digamos, más grande ya no conviene, porque vamos a tener un intermedio que no va a ser ni una cosa ni otra. Eso, la No, verdad que no. y después hay razas que por más que las han reducido de tamaño, eh, a la vista con las razas estándar no hay tanta diferencia. Eh, Antes llamábamos razas de lujo, por ejemplo, a las polacas, ¿qué más? A ver, las Hamburguesa. hamburguesas. Y al ver el tamaño reducido de esas, no hay tanta diferencia. Mismo los Fénix, los Sumatras, Mm, son más chicos, pero tampoco podemos pretender de que tengan el mismo tamaño que se tiene con un Java. mm. Y hay veces que la gente los quiere reducir y termina haciendo macanas con todo eso. Sí, Sí, no porque termina siendo ni una cosa ni otra. O un no, sí, intermedio. ese es muchas veces el problema, que te coges y hay muchísimos que están a caballo entre la raza estándar y lo que es la raza enana, vuelvo a decir, lo de enana, como Claro. es el caso de todas esas que estás hablando, de la Lego, la Fénix, es muy típico de verlo así, pero lo único que lo que decíamos antes, la gente busca quizás que haya menos gasto a la hora de tenerlo y la belleza la van a tener, de alguna forma la van a tener similar y tiene el encanto, ese encanto de lo pequeño que tiene, que lo que tú decías, que al final quieres tener un gallo para que te De, cante. de, de Sí. hecho, hay razas que en la versión pequeña se manifiesta mucho mejor el tipo. Mm. Es mucho más notable. El caso de los Modern Game, en tamaño estándar, en tamaño grande, es muy raro ver ejemplares de excelencia. En cambio, en tamaño pequeño, enanos, sí se ven bordeando la excelencia. Bueno, y también tenemos el riesgo digamos, ir al extremo chiquito. Por ejemplo, por mencionar en Nagasaki, tenemos la versión de pata corta. Si uno cría de pata corta con pata corta, casi no se puede reproducir o no pueden hacer. Es un gen No, es un mortal, Es un gen gen prácticamente. mortal. mortal. Cuando son Mm, homocigotos, está claro. sí, sí. Así que bueno, ahí hay todo un tema para trabajar ahí. Al final, realmente, cuando estamos hablando de las nanificaciones, lo que estamos hablando, lógicamente, estamos hablando de que genéticamente se transmite. Es decir, y la gente que conoce la genética, pues que lo recomiendo además en el libro que estamos ahora a punto también de sacar, que es un tema de genética, hay un capítulo que además lo escribe Rosalind Hudson, que es una bióloga norteamericana, sobre cómo influye lo que es la herencia en la talla. Y entonces además habla de lo que es el gen, que es un gen recesivo ligado al sexo, que te lleva también al enanismo, que tiene 3 alelos, el DW, el DWB y el DWM, y entonces además explica, ¿no?,
quiero decir, cómo se transmite, además, en el caso de ese gen, y cómo además lo que está haciendo es que, podríamos decir, lo que son las hormonas del crecimiento, para que nos entendamos, ¿vale? Que segrega la glándula pituitaria. Puede haber que haya una anomalía, y cuando hay una anomalía y esa glándula pituitaria no está segregando las hormonas del crecimiento, pues lógicamente nos lleva a un enanismo, pero hay otras veces que tenemos que saber que cuando van por el flujo sanguíneo y llegan a las células tienen como, vamos a poner como si fuese es un receptor lo que tiene la célula, ¿vale? Para coger esas hormonas del crecimiento, las atrapa y ahí es cuando le transmite, podríamos decir, dentro de la célula y ahí se producen una serie de cosas. Pues bien, cuando hay un gen que es una mutación, donde hay podríamos decir, una malformación o que no funciona correctamente, lo que es el receptor, y no coge a la hormona, es decir, no la puede coger, ahí también se produce lo que es el enanismo. Y ahí es donde intervienen, ahí es donde están esos genes que digo yo de la malformación del receptor, que son esos del DW y tal. ¿Qué pasa con ellos? Pues que cuando los tienen, lo que van a intervenir de forma que van a reducir el tamaño, no lo sé ahora mismo exactamente, pero creo recordar que en los machos uno era el 43%, en el momento que lo tienes te reduce el tamaño, y en las hembras me parece que era un 26%, una cosa así. Bueno, recomiendo el libro, ahí vienen los datos y vienen muy bien. Lo estamos esperando ansiosamente. Pero quiero decir que son cosas, quiero decir, curiosas, que lógicamente a la gente que está interesado en este tipo, o lo que hablábamos antes, con razas de las que son estándares gigantes y quieren nanificar, pues es buscar, saber que existe ese gen y saber cómo se debe de trabajar para poder reducir, en este caso, el tema de tamaños y demás, ¿no? Me imagino que es un tema genético. Como todo después, obviamente, entra en la selección. Uno tiene que ir seleccionando. Yo me Sí, acuerdo no, está claro. cuando criaba Bantam, bueno, siempre crié, ¿no? Pero cuando había comenzado a criar, acá me decían cómo hacía para conservar los chiquitos, si le daba de comer mijo y alpiste. Pensaban que se le daba de comer eso para que conservaran el tamaño. Claro, lo veían como pajaritos, o sea, había una ignorancia total sobre todas las... Sí, mucha ignorancia, pero también, Ramón, y por eso estamos esperando el libro, que va a ser muy importante que lo tengamos. Hay mucha gente que tiene conocimientos de genética, que la aplica y por supuesto con buenos resultados, pero también dentro del sector avícola, y no hablo solo de tamaños, hablo de colores, de formas y demás. Hay muchos que lo hacen de alguna manera, como llamarlo, no sé, instintivamente o a ojo, y que tenemos genetistas improvisados muy buenos que han, digamos, en serio, que han... a lo campeón del mundo. A lo campeón del mundo. Sí, que han, digamos, logrado unos resultados de muchos años, gente que tiene muchos años, que tiene mano, ¿no? Lo que le llamamos mano o muñeca, para llevar a donde quiere algunas características de alguna raza, con muy buenos resultados, y capaz que de genética no han abierto un libro en su vida. Pero bueno, siempre está bueno ir de la mano de aportes científicos, porque bueno. Lógicamente, de esa forma, como decía, la palabra clave es selección, que es lo que decía Pablo, y lo que si no se tiene un conocimiento, pues lo vas a seleccionar y a lo mejor necesitas 8 generaciones, por poner un ejemplo, y si tienes los conocimientos y sabes, además, quiero decir, lo que es dominante, lo que es recesivo, es decir, tienes una serie de datos, ¿vale? Que se conocen, pues vas a obtener lo mismo, pero no lo vas a obtener en 4 generaciones. Esa es, podemos decir, la diferencia que hay. Pero claro, eso es así, seguro. Porque lo otro es un poco intuitivo y es un poco, lógicamente, de ir viendo resultados y diciendo, wow, pues esto me gusta, esto me quedo y voy seleccionando. Así, de esa forma. Bien. Sí, con el tema... que también uno tiene que apoyar a los... No, que uno tiene que apoyar totalmente a los nuevos criadores, ir tratar de orientarlos, porque muchas veces seleccionan mal y se quedan con animales de mala calidad y porque les gustó determinada característica, pero cosas que por ahí no le corresponde a la raza. Y bueno, y ahí se van malogrando, digamos, las aves. Está claro. Uno tiene que estar ahí al pie del cañón, dando ayuda siempre. Hay un tema luego también que al final no deja de ser todo esto una avicultura artística, y cuando estamos hablando de selección y estamos hablando de esto, pues bueno, al final, pues es como podríamos decir, es un hobby, y lo mismo que hay, no
Cuando llega y decíamos razas de gallinas que tienen el tamaño, cuando hablamos de gallinas pequeñas, que tienen el tamaño original, que decía yo antes, la enana holandesa, la pistabe, la belga, pero luego las otras cuando se han empezado a nanificar, pues a mí me llama la atención, poderosamente la atención, como una raza, por ejemplo, como la castellana, es decir, más española que esa, no la hay, la castellana, sin embargo, luego la nanificación se hizo en Alemania. Es decir, existe la castellana enana, pero todo ese trabajo se hizo en Alemania. Y mi pregunta es, ahí se está trabajando ya un día, en la primera entrevista que hice contigo, Pablo, hablaba de algunas razas autóctonas de Argentina o algunas historias que se habían estado trabajando y algunas... Ahí con el tema de las nanificaciones, con esas propias razas que hay en Argentina, ¿ya ha trabajado algo las nanificaciones? O ahí como estamos ahí, el doble propósito, y es el doble propósito, quiero decir, carne, huevo, y ahí déjate de chorradas, déjate de cosas pequeñas y no se ha trabajado en la nanificación en Argentina. No, realmente no. Medio como que recién se están fijando las razas nuestras, o sea, se están sumando de a poquito algunos criadores. Entonces es pensar muy, muy a futuro de poder llevarlas a razas pequeñas, las razas nuestras. Lo que sí te comento, estamos ahora con Martín y, bueno, dos jueces españoles y un juez amigo de México. Estamos, México-colombiano. México-colombiano. Estamos juzgando en una exposición Rubén virtual, la Monfil. tercera virtual con Rubén Monfil, sí. Sí. Estamos juzgando la tercera expo latinoamericana que se hace, que lo organiza, bueno, un criador amigo de acá de Argentina. Y, perdón. Sigo yo, lo perdemos, Pablo. No, pará. Estoy. Dale. No, y te cuento de que nos dieron un grupo de razas para que juzguemos cada uno, pero hay un creador de Chile que ha hecho una versión enana de la raza Coyoncas con arete. No está en exhibición porque no hay un estándar todavía, pero sí la estamos viendo y viendo las buenas características que tiene. De hecho, pudo reducir mucho su tamaño. Te decía, Pablo, lo de la Expo Latinoamericana. Hay, ¿cuántos países? Como 10 países. 10 países involucrados. Esto nació, es la virtual, tercera. Entiendo, virtual. Virtual. Claro, Esto nació en la pandemia. Sí, en la pandemia, cuando, bueno, obviamente estábamos impedidos de hacer un montón de cosas, entre ellos las exposiciones. Nació como una idea, nació algo local acá en Argentina y después se decidió ampliarlo por lo que nos permiten las redes sociales y demás a Latinoamérica. Y la verdad que tuvo un éxito bárbaro. Después hubo una segunda versión y ahora, como acá estamos sin exposiciones en Argentina por el tema de la gripe aviar, bueno, hay un Pato de Córdoba, que es el mayor organizador Patricio de esto, Benito. Patricio Benito, decidió convocar y organizar algo no tan, digamos, masivo, porque la verdad que las otras versiones fueron de muchos animales, algo más reducido, con algunas características principales, pero muy interesante, exclusivamente de banda. Claro, y hay países que no tienen jueces, nunca tuvieron exposiciones con juzgamiento, entonces, bueno, tienen mucha expectativa a la devolución que uno le va a dar de cada uno de los animales. Sí. Está interesante. Está interesante. Y como otra es un adelanto. O sea, uno lo que hace es mirar fotos y apreciar la foto y la belleza de ese animal. Hay detalles que no los vemos y que se nos va a pasar por alto. Pero eso es un poco de juego también. Sí, no lo hacemos con lo que uno hace en una exposición. Porque a veces tradicional. nos han, no sé si criticado, pero han hablado de cómo van a juzgar así. Hay que divertirse también. Es un pasatiempo para divertirse, para mostrar sus animales, y uno lo que hace es ver en la pantalla y tratar de despuntar el vicio, y va a ser un lindo encuentro, es el sábado que viene justo. Va a ser un lindo encuentro donde vamos a ver animales de distintos lugares. Si alguien quiere ocultar un defecto grave o haya hecho algo indebido, no lo vamos a ver. Pero bueno, la cuestión es divertirse, pasarla bien y que la gente también se entretenga. Al final de lo que se trata es de divulgar y de fomentar. Y en este caso son acciones que lo que hacen es divulgar y fomentan. Luego ya el que haya alguien, como tú dices, que haga trampa, eso ya no está en el guión. Pero bueno, siempre puede haberlo.
Pero ya el hecho Claro. de que me digas que hay 8 o 10 países, que hay jueces, en este caso españoles, está nuestro amigo Rubén de México, colombiano, y estáis vosotros, pues al final es dar otra vez más la razón a lo que siempre estoy diciendo, que creo que tenemos la fuerza suficiente en Latinoamérica, es decir, para coger, y en España, para ir de la mano y hacer muchas cosas porque tenemos el idioma, que eso no puede presumir toda la gente que tenemos nosotros, de poder estar hablando con mexicanos, con costarricenses, ecuatorianos, argentinos, chilenos, y al final podemos unirnos para muchas cosas. Ojalá a ver cuando llega ese día, que digo yo, y esté todo organizado a nivel de las asociaciones y los clubes en torno a una federación por país, y luego esas federaciones por país pertenezcan todas a una confederación latinoamericana, que sería lo ideal, donde además se trabajasen, independientemente de cómo vosotros estéis haciendo con los estándares en Argentina, pues lógicamente se trabaje con los estándares en Latinoamérica y sirva todo ese trabajo para trasladarlo a todo el mundo, es decir, que todo el mundo pueda beneficiarse. Yo creo que es importantísimo, y hay muchas veces, antes cuando decía, el tema, por ejemplo, no hay jueces, estáis en Argentina, hay muy pocos más por ahí, y al final de todas estas cosas lo que hace es que yo creo que me da picar el gusanillo a la gente para que de alguna forma, pues bueno, se formen. Si el tema es formar, está el tema. Yo siempre digo, la formación parte muchas veces de los jueces que ya estáis, de las exposiciones, que es donde se forman, y lógicamente de los libros, porque los libros son necesarios muchas veces también para que la gente adquiera conocimiento. Pues Para bueno, todo, irme diciendo, para porque vamos a todo. ir cerrando ya el programa, No, te quería decidme agregar algo cosas que más, queráis Ramón. de la gallinita. ¿Eh? Te quería agregar algo más, digamos, Sí, sí, sí. en virtud del auge que estamos teniendo en relación al Bantam y la cantidad de adeptos que hemos tenido, junto con Pablo y otro grupo importante de creadores muy entusiasmados, estamos en la elaboración y la conformación de un club exclusivamente del Bantam. Es un adelanto que te damos. Pablo me quiere matar seguramente porque lo Pero un tenemos club ahí, pero bueno, del está Bantam bueno como que... No, del Bantam a nivel general o de una raza en particular. No, no, Un no, club no. de. general, porque no existe General. nada No, de eso Sí, acá. no existe sí, sí, nada sí. exclusivo del Bantam, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, estamos armando algo que puede llegar a ser interesante y que justamente convoque y nuclea a distintos Sí, de creadores. poder formar también gentes. Hay muchos proyectos, lo estamos haciendo todo con la vía legal, presentando en personería jurídica y todo como corresponde. Os agradezco la cantidad de exclusivas que me estáis dando. La Sí, verdad sí, que estoy viendo, es como si en este momento tuviésemos el huevo, que acabamos de poner el huevo debajo de la gallina, ¿vale? Y no sé si serán 21 días, serán 21 semanas o 21 meses, pero yo estoy seguro que van a hacer algo espectacular de ese huevo que me estáis diciendo que estáis poniendo debajo de la gallina. hay muchos Pablo? proyectos, Hay muchas muchas, ideas y muchos proyectos. sí, y gente entusiasmada y con compromiso, así que bueno, esperemos que Bueno, vaya. Salga, realmente yo también, por lo que aprecio un poco con las distintas personas que hablo en Chile, en Ecuador, en Perú, ¿sabéis? Con mucha gente, al final soy un poquito, en Argentina, soy un poquito la locomotora. Es decir, como lo era Alemania, sí, es real. Como lo era Alemania, ha sido Alemania en Europa, es decir, era la locomotora y nosotros es de donde nos teníamos que enganchar. Pues yo cuando hablo con mi amigo y vuestro amigo Manuel Salazar, con mucha gente, quiero decir, al final sí. hay una dependencia lógica y normal de Argentina, porque al final vosotros en este caso sois los que tenéis que tirar del carro. Y me consta además que lo estáis haciendo y lo estáis haciendo muy bien. Con lo cual, pues yo lo único que me queda en este caso es felicitaros y animaros a que todos esos proyectos pues continúen. Y yo algo también que estoy motivando a determinadas personas, porque sé que ocurrió en España por lo menos, y cuando ves una cosa, cómo ha funcionado, quieres trasladarlo o ayudar a trasladarlo a otros sitios. Yo sé, por ejemplo, aquí que el tema de la federación y el tema de las asociaciones se organizaron mucho en torno a las razas autóctonas. Entonces yo soy también muy, en este caso, intento, que es lo que digo, de echar esa leña al fuego, de que intenten buscar en los distintos países un poco lo que son sus ancestros. Entiéndase que no tenemos por qué buscar ancestros de hace 500 años, que podemos buscar ancestros simplemente o trabajar con razas de nueva creación, como me comentaba Pablo, que en Argentina se había hecho un montón, pero que se puede hacer, en el caso de Perú, con la rima,
pero que se puede hacer con más, o están haciendo en México con el gallito azteca, que el otro día, por ejemplo, cuando hablaba con Jaime, pero que se puede hacer en más países, es decir, que se busque un poco el tema de ancestros, porque al final, queramos o no, ese amor patrio que tenemos a las cosas, muchas veces una gallina nos puede dar la fuerza suficiente como para crear el asociacionismo y a partir de ahí fomentar muchísimo la afición. Yo sé que en España ese tema, por ejemplo, aquí se han salido gallinas autóctonas como churros, no sé si hay 27 ya, quiero decir, como churros. Y entonces, pues igual, pero eso al final llegan y están los gallegos orgullosos de su modo, de su piñeira, le pasa a los vascos con la euskal. Es decir, cada uno tiene que tener por narices, cada región tiene que tener, como yo digo, el himno, la bandera y la gallina. Pero bueno, pues si eso sacas pecho con eso, pues saca pecho con eso, pero al final lo que hace es que se organizan exposiciones, monográficos y todo eso al final contribuye a fomentar la pasión de la avicultura. Muy similar a Francia también, ¿no? Y sí, exactamente igual. Es decir, busca países donde se fomenta mucho ese tema de lo que es lo autóctono, de lo tuyo, y es buscarlo. Decías tú antes, hablo de criador chileno con la raza pequeña de lo que es la collonca con arete enana. Pues ya está. Es que ahora mismo ahí hay un trabajo de José Antonio Alcaide que es tremendo lo que están haciendo con el tema de buscar, que a mí me parece cojonudo. Es decir, nosotros aquí estamos con la araucana, pero realmente viene de sus ancestros, de la collonca y la quetro. Pues realmente ahí es donde tienen que trabajar, sacar su estándar como lo tienen ya, que lo tienen ahí, y estar trabajando para hacer una selección y sacar pues sus razas que son sus ancestros. Seguro. Y presumir de ellos, que me parece perfecto. De razas autóctonas de Latinoamérica, Sudamérica. Sí, pero a ver, pues muchos países, no sé si todos, pero muchos países tienen su flor nacional, su pájaro nacional, ¿por qué no tener su raza de gallina? Pero que yo lo decía a Martín, porque ahora mismo los peruanos, pues lo mismo que están trabajando los chilenos con la quentro y la collonca, pues buscar, yo siempre digo, en el pueblo donde menos contaminación haya, contaminación me refiero de gallinas modernas, ¿no? Que vayan a buscar esas criollas, pero las que menos contaminación tengan. Y ahí estará la quechua, estará buscarle un nombre y decir, será quechua. O en Costa Rica, que están buscando también otra que la llaman la talamanquesa, o la, quiero decir, la bibri, que hay otra que la llaman, es decir, es buscar, porque esa está en la selva de Costa Rica. Pues me parece muy bien. Y aunque sea algo que aunque tenga mezcla, pues la van a tener, no pasa nada. Si a partir de ahí, y hablamos de la paraíso, hablamos de cualquiera, es coger y empezar a crear una raza, partiendo de lo que sea. Escribir un patrón racial en un libro y sobre eso empezar a trabajar. Pues luego con sus libros genealógicos, llevarlo, que haya una homogeneidad por parte de todos los criadores en una determinada región o en un determinado país que se dediquen a ello, pero quiero decir, con un patrón por escrito, un libro controlado por una asociación que lo controle. Y a partir de ahí, pues empezarán a surgir un montón de razas, pero como siguen surgiendo ahora mismo, que lo sabéis vosotros, en Europa, en España, en Francia, y siguen surgiendo razas y ojalá sigan surgiendo, porque eso quiere decir que la avicultura está viva. Así que nada, pues voy a despedir, llevamos 50 minutos hablando, yo ya sabéis que con vosotros me tiraría horas y horas hablando, pero luego la gente que nos escucha dirá, joder, ¿cuándo acaban ya estos tíos? Nos queda carga todavía. Así que he visto antes de que empezáramos, he visto que tenéis un plato con viandas que os lo vais a terminar ahora y una buena botella de vino, que yo tomaros una copita a la salud de todos los que os han estado oyendo, soy segurísimo. Y nada, ya si queréis para cerrar el programa, decirnos lo que queráis. Ya sabéis siempre que los micrófonos de Finca Casalejo es vuestra casa y podéis decir lo que queráis. Así que decid lo que queráis para cerrar y luego me despido. Bueno, nada, simplemente despedirme hasta la próxima, porque calculo que vamos a seguir siempre en contacto. Muy agradecido por tu atención y bueno, y a seguir con las razas pequeñas, con las razas enanas. Bueno, también el agradecimiento, Ramón, a vos y bueno, a todo el equipo que también se comunicó con nosotros. Y nada, acá siempre a disposición, como lo hacemos en todos los lugares que nos convocan, para poder seguir difundiendo esta linda actividad, poder impulsarla, poder dar una mano para todo lo que haga falta, porque nos gusta, nos apasiona y bueno, y ahí estamos. Hoy a la noche tenemos una charla ahí con John y todo el grupo del Poultry de allá de Perú,
con el tema de anillado. De anillado. Ellos están avanzando mucho también. Así que bueno, Sí, siempre sí. a disposición para lo que necesiten. Me consta, lo sé, y además quiero decir, con el tema del poultry también me une mucha amistad. Y nada, deciros que para mí es un auténtico placer que hoy, aunque hemos hablado de razas de pequeño tamaño, lo he hecho con dos grandes personas, ¿vale? No por el tamaño vuestro, sino por el tamaño. Creo que sois dos grandes, además de la avicultura. Y que, como dice Pablo, estoy seguro que esta charla la vamos a repetir porque creo que a la gente le encantan vuestros aportes y a mí me encanta además compartir estos momentos con vosotros. Pues nada, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Bueno, y a ti te digo que muchísimas gracias por habernos seguido en el programa y que la próxima semana te espero en un nuevo programa de podcast de Finca Casarejo. Nos vemos, chao.